Hola, hola, buenas tardes, días, noches, según la parte del mundo que nos estés viendo, escuchando, viendo este canal. Hoy tenemos un tema tan importante y tan increíble que es sanando el historial familiar. Justamente a veces hemos escuchado mucho sobre la sanidad interior, pero ¿habrá escuchado alguna vez el historial familiar? Hoy nos vamos a sorprender con este tema y tenemos dos invitados importantes para este tema. Primero está aquí con nosotros el pastor Javier Palomino, que va a estar compartiendo en este instante, y también tenemos al pastor Eustiquio, el pastor principal, que nos va a traer sobre este tema, hablando sobre sanando el historial familiar. ¿Qué tiene que ver esto del historial familiar? ¿Qué será? ¿A dónde nos llevará? Por eso tenemos este tema y quiero dejarlo con ustedes al pastor Eustiquio, pastor Javier y mi persona, que vamos a estar tratando de este tema. Pastor Eustiquio, ¿cómo le va? Buenos días, pastor. Buenos días, pastor Jonathan. Es grato, placentero, motivo de gran gozo. Como decimos en mi tierra socuana, hoy es día de fiesta. Y en el lenguaje, en el argot popular colombiano, hoy es día de bendición. Pastor Javier, buenos días, bon día. Un saludo especial, gracias por invitarme a este poderoso programa. Sé que este tema va a ser muy útil, muy enriquecedor para todos los que lo reciban. Así que gracias a mi pastor Eustiquio, al pastor Jonathan, por permitirme estar acá y compartir con ustedes lo que Dios ha colocado en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Regálenos un poquito su atención. Si usted está haciendo el almuerzo, la cena, la comida, por favor, ponga un poquitito de stop, pare un poquitito allí, o por lo menos bájele el volumen a su televisor o al aparato que esté escuchando ahí, porque lo que viene es bendición. Pastor Jonathan, qué alegría, llevábamos unos días, ¿verdad? Y vamos a hacer un podcast. Eso está en mi corazón, ya se lo dije a usted acerca del historial de mi amigo, mi pana, mi hermano, que cuando me acuerdo de él, lloro. Hoy no quiero ser cobarde y débil delante de usted. Hay dos personas que impactaron mi vida. Es el hermano Zapata, un hermano de allí del 7 de agosto, calle 68, 1733, y el otro fue mi amigo, el pastor Pablo Muñoz. Cada vez que me acuerdo de él y que hablo de él, como que mi corazón se compunge y estoy en deuda con el universo, con Dios, con la amistad y con el pastor Pablo Muñoz, su vida y su traslado al cielo, porque no podemos hablar de otro tema. No, claro que sí, pastor, y creo que todo el mundo que lo menciona sembró. Yo siempre he dicho que yo estoy acá en Colombia por todas las personas que él hospedó, todos los colombianos que hospedó en su casa, contando usted, pastor Wilson, muchos pastores de tantas partes, como él amaba mucho este pueblo, como amaba mucho esta nación. Le encantaba venir acá y salir un poco de Ecuador y estar acá visitando, yendo a un lugar al otro, pero así es, pastor. Vaya mi saludo para mi amiga, la pastora Anita. Amén. Hermana Anita, para Jennifer, para David Muñoz allí en Ecuador. Bueno, vámonos al tema, que no me hagan llorar, por favor. Claro, con mi amigo, el pastor Pablo. Sanando el historial familiar, pastor, cuéntenos. Estaba pensando, pastor Javier y pastor Jonathan, que una cosa es la sanidad interior personal. De hecho, cuando uno llega al Señor Jesucristo, estoy aquí como medio llorando, cuando uno llega al Señor Jesucristo, los pastores nos predican y se nos enseña: conviértete a Jesús y serás salvo. Y si hay una situación demoníaca, vamos a ministrarte para sacarte los demonios y espíritus malignos. Pero si también hay heridas personales del alma, hombre, vamos a hablar con el psicólogo y queremos ministrarte a ti sanidad interior y todo lo que tiene que ver con la parte del alma.
Pero yo tuve una experiencia ahora en este viaje que hice a Panamá. Y me quedó muy clarito, Pastor Jonathan, que una cosa es la sanidad personal del cristiano en el alma y otra cosa es la sanidad del historial familiar. El historial familiar comienza desde la primera hasta la cuarta generación, según dice la Escritura. Yo soy Jehová tu Dios, tan que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si usted mira el historial de Abraham, Dios le dijo a él, lo saca de Ur de los Caldeos, de las costumbres de Ur de los Caldeos, y le dice, en ti, Abraham, serán benditas las familias de la tierra. Eso quiere decir que Dios se traía en Abraham algo contra la familia. Fue bendecido número 1 a primer nombre, Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. A eso es que me refiero, Pastor Javier, sobre sanar el historial, Pastor Jonathan. Dios siempre habla en términos familiar. Y cuando se revelaba, le decía a todos los que se les mostraba, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí van 3. Sí, Dios siempre estaba extendiendo el tema familiar. Y creo que por eso Dios, a través del apóstol en Hechos, dice, creed en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. O sea que Dios siempre está pensando no solamente en ti como persona, sino en toda tu familia. Y en el historial, en lo que viene desde atrás, ¿no? Que son cosas que a veces no somos conscientes, pero que están ahí pesando en tu diario vivir, en tus decisiones, en las cosas. Y Dios lo va revelando, ¿no? Como es el tema de hoy. Yo sé que va a ser muy revelador para muchos de por qué pasa eso y por qué se te repite ese ciclo. Pero tú no quieres que pase y vuelve y sucede. Y tiene que ver mucho con eso, mi pastor. Pastor Jonathan, sanando el historial, ¿qué opina usted? ¿Qué ve usted? Es más, pastor, si se da cuenta, todo el libro de Reyes, cuando habla de la descendencia, cuando ya se hace la división entre el reino del norte y el reino del sur, pero hablando del rey David, es tan enfático como mencionan, hizo lo malo delante de los ojos de Dios como lo hizo su padre, y siempre se habla de esa genealogía, y es algo como que no lo hemos visto tan importante como usted decía. Siempre enfocamos solamente el alma o la parte interior, la sanidad interior para uno, pero cuán importante es saber el por qué se repetía ese patrón, o por qué de 3 uno decía e hizo lo bueno. Algo pasaba en esas generaciones, y por eso creo que es tan importante ver todo esto que tiene que ver el historial familiar. Entonces ahora sí, vámonos a la palabra. Allá en el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 34 del Éxodo, el versículo 7, mire que allí dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Wow, esto es profundo. Leámoslo, pastor. Éxodo 34:7 dice, Sí. que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Wow, cuando se visita la maldad de Dios en el área de la maldad, pero se visita la bendición de Dios también en el área de las bendiciones. Y hay una diferencia ahí, mi pastor, discúlpame, ¿no? Porque aquí está hablando sobre cómo hay una consecuencia sobre hasta la cuarta generación de la maldad, ¿no? De la iniquidad. Pero cuando habla de bendición, habla de 1000. O sea que la bendición es más poderosa que la maldición, ¿no? Por eso el punto de poder cortar la iniquidad, que Dios revele para que sea cortado y se transforme en bendición, no hasta 4, sino hasta 1000 generaciones. ¿Cómo es de diferente Dios, no? ¿Cómo Dios es bendecidor? ¿Cómo Dios corta lo malo, la oscuridad,
para traernos a su luz, a su reino, ¿no? Es algo maravilloso. Fíjate, Pastor Jonathan y amigos, Dios viene y inclusive en Génesis, no lo leamos, escrito está, en Génesis en el capítulo 19, verso 29, Dios va, Lot, digámoslo así en el argot popular chocuano colombiano, el hombre la embarró, no fue fiel, fue peleonero, no respetó la cobertura de bendición de su tío Abraham. Y en Génesis 19, versículo 29, se llegó el momento del juicio de Dios hacia Sodoma y Gomorra. Génesis, correcto, 19, 29. Así cuando Jehová destruía la ciudad de la llanura, se acordó Jehová de Abraham. Digo, Abraham es un punto de referencia. Aunque este muchacho no es fiel, Lot no es tan fiel, pero por amor a ese voy a bendecirle, voy a guardarle, le voy a liberar. Amigos, y así es, Pastor Jonathan. Dios en ocasiones, o no en ocasiones, siempre se acuerda de la fidelidad paterna. ¿Con quién hizo pacto? ¿Quién es convertido? ¿Quién es de la familia? Y comienza a irle enderezando el camino. Ese caso también se vio hoy, pastor, con David, ¿no? Cómo Dios se acordaba de la promesa hecha a David y la descendencia de David fue bendecida. Y ahí dice, porque Dios se acordó de la promesa que le hizo a David. O sea, como la bendición paterna, ¿cierto?, de parte de Dios. Y cómo también cuando una persona toma una mala decisión, eso trae consecuencias a su familia. Eso es inevitable porque eso es una ley espiritual. Y Dios quiere cambiar esa oscuridad, esa maldición, en luz, en bendición, que es la razón de ser de este programa. No, y es así tal como usted lo dice, pastor. Yo soy testigo de eso. Por ejemplo, yo viví 12 años en Argentina. No, si vamos a hablar de su familia y hay una historia tremendo. Y así fácil, me tocó duro en Argentina, porque no conocía a nadie, ir solo, viendo las cosas, pero cuando Dios nos trajo a mi esposa y a mí a Colombia, fue al instante como todo lo que en Argentina se demoró años en pasar, ministerial, en lo que su papá había sembrado material, acá fue así, rápido, ya casa, una semana comiendo en la escalera porque no teníamos mesa, y todo fue bendición, o sea, no fue que lo compré, sino, tenga, Pastor Jonathan, tenga esto, tenga otro, y yo decía, ¿por qué? Y una vez hablando con usted, pastor, todo lo que mi papá había sembrado con tantos pastores, gente de Colombia, entonces ahí se ve el fruto, o sea, es algo increíble, pastor. Maravilloso. Vámonos a la escritura, que aquí comenzamos cómo sanar el historial. En mi caso personal, Dios puede tratar con los líderes y con los ministros. Dios nos habla a través de la caricia suave del pétalo de la rosa. Nos habla y nos edifica también por la palabra, por el Espíritu Santo, por un siervo, por una sierva. Wow, pero por amor a que el alma de uno no se pierda y a que uno sea sano, hermano, Dios hace muchas cosas. Vamos a Apocalipsis. Cómo Dios me trató, capítulo 2, versículo 5. Aquí vamos a entrar sobre la sanidad del historial familiar. Esto fue impresionante. Veámoslo, por favor. Apocalipsis 2:5. Sí. Miren lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo como ministro tengo un candelero en el Señor de casi 50 años. Y viene Dios, digámoslo así, y voy a hablarle un poquito así en sarcasmo. Se atreve a decirme, digámoslo así como mi padre, Eustiquio, arrepiéntete.
los oyentes y mis hermanos, mi esposa, mis hijos saben cómo ha sido mi modo viviendo, mi vida, mi transitar, mi andar en estos 50 años que voy a cumplir. Y viene Dios a decirme a mí, arrepiéntete. O sea que, en otras palabras, Dios, como es el soberano, Él no respeta pinta y Él escudriña los corazones de todos. Y les comento una historia. Me enfermé, por aquí está en un cartapacio de papel que tengo. ¿Dónde? Bueno, voy al médico, muchos años trabajando en Sudamérica, viajando en bus de aquí al Paraguay, y por el descuido personal y por desobediencia a la palabra, yo recapitulo, analizo, dañé mis riñones. ¿Me mandó Dios que dañara mis riñones? No. Me ordenó Dios que sea prudente. Inclusive, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo. Me voy al Paraguay, 100 horas en bus sentado, cruzando todos estos países andinos, desde Barranquilla a la frontera con el Ecuador. Del Ecuador paso a Perú, y del Perú de largo, que son alrededor de 30 horas, desde Tumbes a llegar a Tacna. De allí 24 a Santiago de Chile, 26 de Santiago de Chile a Asunción del Paraguay. Cuando llego al Paraguay, mis pies estaban hinchadísimos, desde la rodilla hacia abajo. Me mandó Dios que me descuidara, no, imprudencia mía. Y por eso pesqué, dañé mis riñones. Casi ya 40 y 39 años o 39 años sufriendo de los riñones. Me hago ver de los médicos acá en Colombia ya como último, dele con hierba, lo que dijeron aquí, lo que me enseñaron acá, y dele para sanar mis riñones. Palabras más, palabras menos, el 8 de mayo del presente año, que estamos hablando de 3 mesecitos, voy a los científicos de la empresa aquí de mi salud, Sanita, y me dicen, señor, usted solamente tiene un mes para pasarlo a diálisis. Eso fue un ultimátum por todos lados. Yo no sé si le hablé a usted o a cualquiera de mis amigos aquí. Fui fuerte, ordinario, tosco y brusco con el médico. Ustedes lo que quieren es que me enferme, pero estaba grave. ¿Para qué patalea si usted tiene un mes? ¿Qué debo hacer? Procure hacer los papeles, vaya donde su familia. Si quiere, hable con ellos, despídase de ellos porque usted en un mes va para diálisis. ¡Wow! Y es ahí donde el Señor me agarra con Apocalipsis. Arrepiéntete. Me dice a mí que me arrepienta. Hablo con mi esposa, con la pastora María Elia, pues vamos, hermana, a Panamá. Quiero analizar y pedirle perdón a mi familia, porque es que ya una cosa es que yo ore por usted o por cualquier familiar que tenga X o Y enfermedad, pero cuando es en carne propia a uno mismo, uno dice, wow, la cosa es en serio, es conmigo. Y como dice el dicho popular, médico, sánate a ti mismo. Eustiquio, ora para ti mismo. Sánate a ti mismo. Y en ese orden de ideas, yo recibí esas palabras negativas, que a la final era una realidad. Me voy con la pastora María Belia a despedirme. En mi mente estaba despedirme allá a Panamá. 49 años sin yo mirar los míos,
Y comienzo yo, llego al punto donde yo era chico que jugaba en las playas de mi barrio, de mi vereda, de mis casitas ahí a la orilla de las playas en Garachiné. Y vuelvo a leer la palabra y me dice Dios, mira bien a dónde has caído. A mí como pastor. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, porque esta historia va para largo. Es que como usted dice, paz. Después de estar sirviendo tanto tiempo, ministrando, que le llegue una palabra que diga, mira bien a dónde has caído. Es una pregunta que yo siendo joven, yo también me la hago, porque digo, ¿por qué siempre? Porque es lo que he visto a lo largo de todo mi trayectoria, siempre a los siervos de Dios que están ahí, que han orado, que han intercedido, siempre pasa algo en alguna enfermedad, sea cáncer, sea lo que sea, y uno dice, pero ¿por qué? Hay unos que se han cuidado, que conozco gente que se han cuidado, pero igual algo tiene que ver, y uno dice, pero ¿por qué si uno oró, si uno soltó perdón, si uno dijo, no, esto no va conmigo, esto y lo otro, y por qué igual se da? ¿Será acaso de que algo estamos haciendo mal por ahí? Esa es una pregunta que a veces se han hecho y he visto muchos que se han hecho esta pregunta. Sí, una pregunta profunda, pero sobre todo los casos donde Dios ha intervenido, ¿no? Y ha cambiado esa situación, como el caso de mi pastor Eustiquio. O sea, ¿cómo lo logró? ¿Qué sucedió? Porque yo he estado en casos donde pastores han tenido enfermedades y han pasado al otro a estar con Dios. Se fueron, sí, partieron de acá, dejaron este cuerpo y se fueron con Dios. Pero el caso que hoy nos está compartiendo el pastor Eustiquio nos deja más a la expectativa. ¿Cómo logró Dios transformar esa situación y darle un nuevo nacimiento? Digamos ya, yo digo, el tercer nacimiento de pastor Eustiquio, porque cuando el médico le dice vaya despídese, ya no, lo está mandando al otro lado, ¿no? Y lo que nos cuenta hoy el pastor es que comenzó otra vez de cero, fue renovado, sanado, y esto es lo que tenemos que mirar hoy. ¿Dónde estaba esa raíz? ¿De qué estaba pidiendo arrepentimiento a mi pastor Eustiquio? Y bueno, yo también comparto que Dios me dice, haz esto, haz aquello, ¿no? Y eso tiene que ver con cambio, arrepentimiento, cambio, transformación. Hay cosas que hay que cambiar en tu vida, en mi vida, y todos estamos en ese camino de arrepentimiento, mi pastor. Y fíjate, aquí es donde comienza, pastores, sanando el historial familiar. Acá comienza. Llego a mi pueblo, o no a mi pueblo, porque no hay nada de pueblo por ahí, luz eléctrica, nada. Y me encuentro con mis hermanos. Encontré que los mayores de este servidor, viene uno y me dice, mire, aquí tengo el contacto suyo de Colombia. Apóstol Eustiquio Mosquera, mi hermano. Y otro me dice, yo hoy quiero conocerlo a usted, no como apóstol, ni como pastor. Quiero que hablemos como hermanos. Usted se revolcaba en estas playas. Y comenzó Dios como es que a tratar con mi historial. Jugábamos juntos. Ese es el que yo quiero conocer. Como pastor, usted nos ha bendecido mucho. La otra vez que vino acá le escuchamos. Pero ahora quiero conocerle como mi hermanito del alma. ¿Se acuerda? Y a partir de eso, me saco los tenis, los zapatos y a la playa, descalzo, pantalón mucho. Y a caminar por ahí. Y me dice uno de mis hermanos, quiero hablarle del historial familiar nuestro.
¿Usted sabe por qué la familia está dividida? No, hermano, cuéntame, sobrino, cuéntame. Es que usted nos tiene abandonados porque hay un espíritu de abandono en la familia. Mi papá fue esto. Mi hermano fue esto. Pues usted como mayor mío, comente un poquitito de dónde hacia dónde se dividió la familia. De las 3 mujeres que le conocí a mi papá, como él era brujo, en una misma casa, a todos los hijos y las mujeres nos maltrataban. Mi mamá no soportó ese maltrato y agarra a 7 de mis hermanos y se le escapa, se le vuela, por lo menos para salvar su vida, por los lados de Quito hacia el río Atrato. Y mi papá se fue con el resto de los 10, 11 y pico hacia los lados de Panamá. De allí la cabeza del hogar, que fue mi padre, nos abandonó a todos. Y me dice mi familiar, allí comenzó la separación y el abandono de la familia. Y viene a mi mente, recuerda de dónde has caído. Wow. Recuerda el tumor que tienes en los riñones. Es porque tú, siendo pastor, has hablado más de tu papá. Claro, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días eustiquios sean largos. Y me habla Dios y dice, el padre que te engendró era un brujo, no estaba ni está en mi presencia. Pero yo usé ese semen, ese engendro, ese momento de tu engendro, y ahí te tengo a ti como siervo mío. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Llevas 49 años testificando mal de tu papá, que era brujo, que era malo y que era lo otro. Muéstrame un día en el cual tú testificaste mal de tu padre. Tú abandonaste a tu papá. Y que Dios lo confronte a uno y le diga arrepiéntete. Y voy al historial familiar. Y cuando chico yo conocí a mi abuelito Rafael. Él era tartamudo. Yo heredé esa herencia de la tartamudez. Cuando conocí a Cristo, Él soltó mis lenguas. La mayoría de mis hermanos con situaciones así. Palabras más, palabras menos, Pastor Jonathan, yo miré, y Pastor Javier, y a mi abuelito que murió en abandono. 113 años, 105, 100 y pico. Ya se defecaba, se hacía deposición, se orinaba en el cuarto. Y nosotros, algunos de los nietos, queríamos que se muriera. No porque le odiábamos, sino porque por lo sucio y abandonado que estaba el cuarto. Y viene a mi mente, mi abuelito murió en el lodo ahí, en el abandono. Y dice el Señor a mi mente, espíritu de abandono familiar, tienes que sanar tu historial familiar. Hablo con mi sobrino Euclides y familiares y me dicen, mi abuelo, y con hermano, mi papá, el papá mío, Uldari, como que el que abandonó la familia, que se dividió, los que se fueron para Panamá y los que nos vinimos para el Atrato.
nos abandonó y murió él igual que mi abuelo en el abandono, solito después de tener 18 hijos, 3 mujeres y ninguno de los hijos estuvimos a su lado. Tú eres un bienaventurado, Jonathan, porque tan pronto usted supo de la gravedad de su padre, fue a verlo. En mi caso no fue así. Espíritu de abandono. Mi padre murió en las playas de Garachiné, solo. La brujería y las cosas lo mataron. 3 días después vinieron a saber familiares nuestros que estaba muerto. Cayó por ahí en las playas. Su costada donde cayó, las hormigas comenzaron a comérselo. Los chayotes, los chulos, los gallinazos estaban ahí ya para caerle. Y habla Dios a mi mente: la maldad de los padres atrapa a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. De los que me aborrecen, Señor, pero yo no te aborrezco. Ahí viene solución de bendición. Encuentro que uno de mis hermanos propios, familiares, sigue la herencia de mi padre. Brujería y cosas raras. Y voy a visitarlo para verlo, hermanito, para conocerlo. Yo llegué acá a Panamá y usted no se ha inmutado para irme a ver, para conocernos. Es que usted es evangélico y a mí no me... Voy al sitio donde vive, en la calle del Cartucho de Panamá, donde se mueve la droga, brujería y porquería. Ahí vive mi hermanito. Subí al 3er piso y no me la aguantaba la podredumbre por mi nariz. Tuve que saludarlo, las paredes llenas de moho, sucio todo el ambiente, cama y todo. Y me habla Dios: espíritu de abandono. Bueno, y como si fuera poco, voy allí a Apocalipsis nuevamente, donde dice: recuerda a dónde has caído. Y Dios diciéndome a mí que recuerde para mi sanidad, siendo pastor, hermano Javier, hermano Jonathan. Siendo pastor. Y es increíble eso, Paz, porque a veces, por lo que usted cuenta y va diciendo, es increíble cómo como pastores tratamos de ayudar a otros, estar para otros, ayudando a sanar, hacerlo y los nuestros. O sea, cómo nos importamos, cómo nos olvidamos de la familia y todo lo que se viene dando, lo que vemos que pasa. No me imagino, es como usted habla y pienso en Jennifer, en David, no sé, que en algún momento en mi corazón se olvide de ellos, no sé, digo, no, Señor, y es una de las cosas que siempre mi papá y mi mamá decían: nunca se olviden del uno del otro. El que más tiene le va a dar al que menos tiene y al que tiene. Y el que menos tiene se va a prestar para estar con el que más tiene y con el otro, pero siempre juntos. O sea, qué fuerte de haber sido ver esa escena en su familia, pastor. No sé qué dirá. Me parece que uno como hijo de Dios, persona, a veces no se da cuenta de situaciones, actitudes que pueden estar por años y no nos damos cuenta. Pero Dios puede verlo, escudriña la mente y el corazón. Y es donde Dios interviene para transformar algo en el corazón, algo profundo, algo allá en el mundo etéreo, allá en el espíritu, en las intenciones, en el alma. Y cuando eso es transformado, se ve en el plano físico. Y hubo una sanidad. Ahora, mire, pastor, y es que la cosa no queda ahí.
me convierto, soy pastor y digo, como dicen los chilenos, no estoy ni ahí con mi papá. Honra a tu padre y a tu madre, Eustiquio, tú como pastor, para que te vaya bien. Resulta ser, me caso con la que hoy es mi esposa, la hermana Dora, y encuentro casi el mismo historial. No en la misma dimensión, pero un 60% también por el lado de ella. Tenemos nuestra unión matrimonial y Dios nos regala 2 hijos. Y vaya la oportunidad para que ellos mediten también en esto que estoy testificando. No sea que a ellos le alcancen. Mi niño, el hijo varoncito, toma sus estudios aquí. Él es de Sogamoso, ahí están sus raíces de nacimiento. Y toma también una decisión de no interesarse por mí ni por la mamá. Y viene mi espíritu, espíritu de abandono familiar. ¿Cómo la ve don Gregorio? Y él fue, y hasta el día de hoy ha sido desentendido hacia nosotros. Espíritu de abandono. Dios nos concede sacarle la visa a la hija para los Estados Unidos, irse a estudiar a Puerto Rico. Se graduó mi hija llamada Daisister. Y todo esto, yo no estoy sacando en escrúpulo la familia. Se gradúa y ella toma la decisión. Había firmado un documento para regresar aquí a Colombia después que terminara su teología. Y allá es el día que voy a traerla y todo eso. Dice, papá, soy mayor de edad, no regreso a Colombia, me quedo acá. ¿A usted no le huele algo eso? Vino el huracán María y se revolvió todo Puerto Rico, muerto por todos lados. No sabía de mi hija. Y que las noticias aquí, y yo busque por medio del consulado, busque por el listado, de pronto, de muertos colombianos, no aparece ella. Llame a un amigo, llame acá, busque contacto, amigos, váyase a buscar a mi hija. No, pastor, es que no sabemos de ella, se acabaron las comunicaciones, cayeron los números de teléfono y no. Y solamente se miraban por las noticias los containers de muertos que los echaban ahí en los containers, los tapaban y ni se sabían por la catástrofe del huracán María. Y busqué por todos lados y nada, no se podía ir porque en vez de ir era que salieran. Y que el consulado, que busquen los acá, los colombianos, nada. Cuando ya pasa el huracán, después de 3 meses, yo voy donde un señor Walter aquí a Bogotá. No, voy a sacar los pasajes para ir a ver a mi hija. Y estoy allí en la puerta de los tiquetes y me llama la hija. Papá, acá estoy haciendo un poco de deporte con mi marido. Hija, ¿y la llamada qué? ¿A ustedes no les huele algo eso? Fueron 3 meses difíciles para ti, mi pastor querido. Muy difícil. Espíritu de abandono. La maldad de los padres atrapa a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mire, mi abuelito Rafael, mi papá Uldarico, Eustiquio y los hijos míos. 4ª generación. Pero ya Deuteronomio dice que uno es bendecido
En el creyente abrahamano también dice que el Señor visita entonces, cuando se rompen las maldiciones, ya no hasta la cuarta, sino que ahí salta 1000 generaciones. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Sanar mi historial. Y ahora, Señor, ¿cómo lo sano? Recuerda a dónde has caído. Y para mí ese recuerda de dónde has caído, en todo eso se me va olvidando lo de los riñones. Y un día, una noche a las 2 de la madrugada, para mí fue recuerda, Eustiquio, a dónde has caído y haz las primeras obras. Y para mí las primeras obras, en ese día de la madrugada fue, y tengo unos videos aquí en mi computadora, fue pararme a esa hora de la madrugada, perdone la expresión escueta y vulgar, con las patas para arriba. ¿Se acuerda del programa que ustedes grabaron acá? Con las patas para arriba. Y allí en ese cuarto yo comencé a las 2 de la mañana a gritar y a victoriar. ¡Uh! Primeras obras. Era lo mismo que yo hacía cuando era pequeño, cuando era niño. Revolcándome, caminando descalzo. Y a mí me parece que en ese proceso comenzó Dios como a sanarme. Ya no me estaba tomando la atención porque llevé mi tensiómetro y mi bulto de pastilla y de medicina para la tensión alta, porque era un mes, y en el transcurso de ese mes Dios comenzó a hacer la obra, haciendo yo las primeras obras, buscando a mis hermanos, a mis sobrinos, jugando con ellos, con Euclides, chanceándome, chisteándome, y en todo eso se me va olvidando mi enfermedad, el diagnóstico médico, y comenzó esa metamorfosis espiritual y mental. Acabo de escuchar unas 2 conferencias del doctor Wilmer Alegría, es un ejecutivo de la empresa APL Golf, y mostró con hechos reales que el cáncer no existe, que las enfermedades no existen, que la mayoría de las enfermedades son mentales. A alguien que le detectaron cáncer dejó su medio ambiente negativo donde vivía y se fue a otro departamento, a otro país, y allá recibió sanidad. Y comienza Eustiquio a victoriar. Tengo algunos videos que hasta se los mostré a la pastora María Billia y allí en el desayuno y todo eso, yo parándome con las patas para arriba. ¡Oh! Imagínense ustedes ese proceso. Y regreso a Panamá. Señor, ¿y ahora qué hago? Haz las primeras obras. ¡Wow! ¿Cómo le parece hasta ahí, pastor? Esas primeras obras, que nos gustaría, porque parece una película, parece como para hacer, ya, yo sé, pastor, que usted ha escrito varios libros, pero no ha querido lanzarse también al cine, ya sé, porque esas primeras obras, ¿cuáles serán las primeras obras? Sé que uno habla de ese primer amor, de lo que hacía por otros, me imagino que volver ahora a dar eso que no recibió su familia para que su familia lo reciba. Es sorprendente cómo Dios transforma algo, cómo Dios hace un cambio en el corazón y se refleja en lo físico de una manera tan sorprendente. La vitalidad que volvió a adquirir el pastor después de ese proceso, ¿no? Y Dios, ¿cómo le hablaba? O sea, Dios nos habla a todos. De alguna manera toca ser sensibles a la voz de Dios, como lo fue el pastor Eustiquio, y obedeció lo que Dios le iba diciendo, ¿no? Aunque parecía loco de pronto quitarse en la playa
los zapatos y ponerse una bermuda y hacer lo mismo que hacía cuando era niño, y cómo eso transformó su corazón también, su entorno, su mundo interior, y pudo recibir la sanidad, volver a las primeras obras. Y a veces uno como pastor, escúcheme, usted puede estar enfermo y la mayoría de las enfermedades pastorales o de cristianos es porque se dañaron ellos, dañaron su familia, no han vuelto a las primeras obras. Creen que ser solo evangélico y los demás hay que abandonarlo, que mi papá es brujo, que mi mamá hizo esto, que mi familia de acá y que voy a aislarme de los míos. No. Y viene Dios Eustiquio a las primeras obras. Tomamos la decisión con mi pastora María Elia, que está como testigo, regresarnos de Garachinea, Panamá. Allá tiene que uno salir, no cuando quiera, aquí uno toma un bus, allá uno hay que salir en la marea, porque el océano Pacífico, la marea crece, y las lanchas y los barcos salen de las bahías cuando la marea lo permite. Eran las 3 de la mañana, y nos tocaba salir de Garachinea, Panamá. Y así, la pastora María Elia mojándose para poder coger la lancha allá en la laguna. Y yo también con las aguas hasta acá, hasta llegar allá al barco, a la lancha que nos traía. Estas son las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Una cosa es ser pastor y recibir tu sanidad tuya. Otra cosa es la sanidad del historial familiar. Llego a la capital, Señor, ¿y ahora qué? Haz las primeras obras. Comienzo a buscar a los míos para hablarle de Cristo. Y si no, pues no. ¿Qué más son las primeras obras? Cuando tú fuiste nuevo, que te convertiste a Jesús. ¡Wow! Y a mi sobrino le digo, quiero ir a la iglesia donde recibí a Jesucristo como mi salvador personal. Tío, ¿cuál iglesia es? Tabernáculo de la Fe. Me llevó a otro que es grandísimo, del licenciado Manuel Aroí. No, no es este. Era una ranchita así acá, más o menos en Ciudad Radial, y me llevaron allá. Y encuentro la misma enramada al final y al fondo del templo edificado, la enramada donde me convertí. Quiero ir, digo a mi sobrino y al pastor ahí, quiero ir al lugar donde me bautizaron en agua. Voy y me dice, pastor, allí está, allí atrás está, igualito, pintado de azul, no lo han modificado, eso está como un museo, una historia ahí. Me meto al bautisterio donde mi pastor Góndola me bautizó. Comienzo yo también a recibir contentamiento en el alma. Señor, ¿y qué? Aquí te convertiste. Quiero que vuelvas a tu primer amor. Ahí es donde te digo, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Usted me está entendiendo, pastor, lo que yo quiero decir, lo que estoy diciendo. Wow. Yo hago la mímica, el simulacro de mi bautismo. Me voy allí al bautisterio seco, sin agua, me meto ahí, quiero foto aquí está todo esto en mi computadora. ¡Wow! ¡Qué cosa!
quiero ir ahora, pastor, que me muestre el lugar donde me peluquearon las damas y me quitaron la brea esa de vicio que traía. Allí está. Voy allí, me arrodillo y hago una remembrancia. Y comenzó Dios a renovarme. Wow. Ahora, sobrino, quiero ir al muelle principal de Juan Díaz, donde yo boté mi último cigarrillo. Y comenzó ese proceso. ¿Cómo la ves? Tremendo, tremendo, sorprendente, impactante. Es muy emotivo, pastor. Y aquí te vemos con los ojos encharcados, te vemos cómo Dios ha sanado algo de años y... Pastor, casi 50 años. Y olvidándome yo de mi espiritualidad, de mi familia. Digamos así, solo con el fanatismo. Quiero ser evangélico y hablo en lengua y abro iglesia porque abrí muchas. Pero los míos, ¿qué? Y, tío, ¿dónde fue en que usted botó su último cigarrillo? Aquí se quita. Date la vuelta por ahí. Como yo andaba descalzo, y yo iba primero allá a la iglesia, y resulta ser que voy en el automóvil de mi sobrino Euclides y dice, tío, por aquí no hay muelle. El muelle está muy lejos. Más o menos caminando uno toma 2 horas, hora y media. Hasta allá el muelle. No, que vete por aquí, que por aquí cerca estaba. A mí me parecía cerquita, porque estaba en mi primer amor. Y ahí es donde Dios me dice, acuérdate, Mosquera, ¿a dónde has caído? Tú sales de tu casa ahora, sales en taxi, coges Transmilenio, viajas en avión, viajas en lo bueno, pero no te acuerdas que venías caminando aquí a la iglesia. Has dejado tu primer amor. Dios diciéndome a mí que me arrepintiera. ¿Me hago entender, pastor? Sí, puede hacer más. Mientras usted habla todo esto y cuenta, es claro que, como usted dice, soy una generación totalmente diferente, pero es como escuchar a mi padre y a mi mamá contándonos siempre esas cosas. Es increíble saber y me alegra que también una generación como nosotros está escuchando este testimonio, porque a veces nos olvidamos. Quizás recuerdo cómo mi papá en silla de ruedas a mi hermano y a mí ahí en hombro nos sacaba y nos llevaba, como diciendo, no te olvides porque ahora estás en esto. Recuerdo una de las cosas que quizás los que van a saber, cuando ya murió mi papá, no nos había dado las contraseñas, que no le conté esto más. Mi mamá dice, David, Jennifer, miremos cómo vemos las contraseñas de las cuentas de Pablo. Y ahí mi hermano haciendo todo para recopilar, porque una de las cosas que siempre preguntaban era, ¿cómo es posible que mi papá, teniendo tanto de jubilación, siempre andaba con las justas? Y esa era una de las preguntas que mi mamá se hacía. Y cuando logramos, recuerdo estando mi hermana, mi hermano, mi persona y mi mamá en la cama, logramos entrar y vemos todos los meses mi papá mantenía a 30 personas de familia de él, familia de mi mamá y hermanas ancianas de cuando él era joven. Y en el funeral nos enteramos de esas cosas. Dice, ahora ¿quién me va a mantener si se fue Pablo? Y ahí recuerdo a mi mamá llorando, diciendo, perdóname, Señor, porque yo decía, ¿dónde se va la plata de Pablo? Y era... Oiga, no, párelo, cosas. déjelo ahí porque usted sabe que vamos a grabar un podcast.
No, pastor, déjelo ahí, porque se me daña el podcast que viene con el hermano Pablo. Llegó, tomemos de nuevo. Disculpen ustedes, amigos oyentes y televidentes, gente de YouTube. Y a Lucha me llevan allá, estaba lejos, al muelle principal de Juan Díaz. Y lo encuentro intacto. El río donde yo cogí mi última cajetilla de cigarrillos y la boté al río. Yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios, 40 cigarrillos Piel Roja. Y ahí me acordé cuando yo le dije adiós a mis vicios. Y viene Dios, acuérdate a dónde has caído. Con razón me martillaba. Acuérdate, renuévate. Y yo hago el simulacro con mi sobrino. Quiero caminar un poco por aquí donde yo caminé. Y nadie puede llegar allí a la iglesia donde me convertí en menos de 1 hora y media caminando. Y en mi primer amor, yo caminaba ese trecho sin que me pagaran, a veces descalzo, sin coger un taxi. Ese fue mi primer amor. Amén. Y a partir de ahí comencé a disfrutar de la sanidad familiar. Mi padre ya muerto por muchos años. Y a rodillas tuve que decirle, perdóname, papá. Nunca más vuelvo a decir cosas malas de ti porque tú me engendraste y por ello estoy sirviéndole al Señor hoy. Wow, tomo la decisión. Yo no sé si nos pasó el tiempo, cuánto llevamos. 1 hora pases ahí. Bueno, vamos a ir combinando porque esto sigue. Tomo la decisión de regresarme a Colombia después de plantar la obra. Y me dice Dios, porque la plantamos con la pastora María Elia. En esos pocos días, 15 días, evangelizando, trabajando, plantamos la obra. Y fue una inmensa bendición. Decisiones para devolverme a Colombia. A ver cómo yo sano a Colombia, bendigo a mis ministros, a mis hermanos. Porque cómo es posible un pastor de tantos años y con heridas acá en el corazón. Cuando uno, pastor, no ha sanado su generación, que allí en estos días vamos a grabar un segundo podcast, vienen situaciones difíciles. Lo veo muy callado, pastor. Sorprendidos, impactados, mi pastor, porque yo creo que eso nos toca a todos los ministros que nos vestimos de espiritualidad y más religiosidad que de corazón, que de amor. Cuando el Señor te decía que volvieras a las primeras obras y tú te hacías un niño y te comportabas como cuando eras niño, ¿no? Pues el Señor dice efectivamente eso en la palabra, ¿no? Sean como niños. Y es algo que tenemos que luchar por no perderlo, recuperarlo. Hay mucho que hablar acá. Oh, sí, pero eso es importante, el primer amor, porque creo que todo evoluciona en el mundo, la tecnología, las cosas, las bendiciones mismos, las propias bendiciones, porque me pongo a pensar cómo antes andaba sin carro y no me quejaba, ahora si está el pico y placa, no, y no porque tengo pico y placa, y antes uno mismo cómo va evolucionando en el sentido de que antes lo hacía, haya o no haya, y ahora uno le ve un pero a las cosas. Eso te hace pensar mucho qué estás perdiendo en ese primer amor y qué es lo que Dios te está hablando de recupéralo, vuélvelo a hacer. Y aquí quiero terminar. Hay muchos pastores que llegaron como este servidor, limpio, arrastrado en la pobreza, y hoy día están demandando la misión que ellos sirvieron a Dios, a su iglesia. Están siendo ingratos, ¿verdad?
exigente. Yo recuerdo, saliendo un poquitito de este testimonio, hubo un pastor que exigió alfombra para entrar al templo. Acuérdate a dónde has caído. Tu decadencia financiera, tu decadencia en la salud, es porque no has renovado las cosas. Y voy a ser un poco atrevido hoy, ya terminando esto, en 2-3 minutos termino. Dios, cuando uno se sana, le prepara la escalera. Jacob estaba en la olla, Génesis 28. Durmió en una pobreza, huyéndole de su hermano Esaú, durmió tirado en el piso. El primer desplazado que existió en el mundo se llamó Jacob. El primer hombre que durmió en camas de piedra se llamó Jacob. Ahí en el lodo, tirado en el polvo, en la ceniza, puso una piedra de cabecera. Y él le hizo una promesa a Dios: Señor, si me sacas de esta ruina, si me ayudas, si yo tengo una cama donde dormir. Comenzaste así sin cama, y no importa si no fue con cama, pero comenzaste en la mala, en la pobreza. Si tú me das pan para comer, hoy estás comiendo en los mejores hoteles y restaurantes. Acuérdate a dónde has caído. Si yo vuelvo en paz a casa de mi padre, él tenía que sanar a su hermano Esaú, entre Esaú y Jacob. Y después se sanaron. ¿Por qué tú vas a ir a la tumba llorando ahora que estás o que estamos enfermos? Ay, no pude solucionar. Mi esposa, mis hijos, no le pedí perdón. Ojo, papá, puede ser tarde. Y dijo él, porque Jacob ni comida tenía. Si me dieres pan para comer y vestido para vestir, pero yo quiero solucionar este problema con mi hermano Esaú. Eso es sanar el historial familiar. El historial de Jacob, según Génesis 25-22, su madre le maldijo desde el vientre antes de nacer Jacob. Cayó en maldición. Génesis 27-13, su madre volvió a decirle: voy a atrapar tu maldición. Génesis 27-41, llenos de odio en la familia. Su hermano Esaú dijo: vea, tan pronto papi muera, vea, yo me levantaré y tuki lulu mataré a mi hermano. Fue una familia infectada de odio. ¿Por qué? Por sus dos padres. Porque dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de su mano. Mira dónde va la comida. Y Rebeca amaba a Jacob porque era consentido y velludo. Los vellitos de mi hijo. Y eso lo llevó a hacer juramento de muerte. Quizás en el historial de tu familia hay pantanos y hay cosas que usted tiene que sanar. Pero a través de este podcast, Dios te está diciendo: sánala. Eres reverendo, doctor, abogado, científico, pero hay algo en los tuyos que debes sanar. Yo quisiera orar. ¿Nos ayuda en una oración, pastor? Claro que sí, pastor. Vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti. Gracias. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has hablado a través de este programa, este podcast, Señor. Queremos sanar nuestro historial familiar. Queremos, Señor, hoy perdonar, soltar, volver a ser como niños, Señor. Despojarnos de toda religiosidad, de todo manto que nos impide amar y perdonar. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a recordar de dónde hemos caído, Señor, a volver al primer amor. Gracias. Sana nuestros corazones, Señor.
Perdonamos, Señor, a nuestros familiares y nos perdonamos a nosotros mismos, Señor, por habernos alejado y olvidado, Señor, de lo que tú nos has pedido. Hoy volvemos al primer amor, Señor. Decidimos, Señor, amar y perdonar. Que el bálsamo de amor hoy venga sobre nuestras vidas, Señor. Que recordemos que todo lo que hacemos, Señor, sea bueno o sea malo, va a repercutir en nuestras generaciones. Y ayúdanos, Señor, a que sembremos de acuerdo a tu luz, a tu verdad, que sanemos nuestro historial y que hacia nuestro futuro, nuestras generaciones sean bendecidas a partir de este momento, Señor. Gracias por tu sangre que nos limpia y nos da vida. Amén. Pastor Jonathan, gracias. Yo creo que esto ahora sí está comenzando a lo bueno, porque después viene. Muchos más. Muchos más, y de verdad fue un tema tan interesante, sanando la historia familiar. Sí, creo que a los que estamos acá nos llegó, quizás a veces decimos, no, a mí, no, todo está bien, pero creo que hay cosas, asuntos sin resolver en la familia que debemos tener presente, y creo que este tema ha sido muy interesante. Sí, así que nos despedimos. Sí, gracias, pastor, gracias, pastor. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Chao. Chao, chao.